y Gabriel Puricelli. Gracias, Gabriel. Claudio, ¿está en riesgo la democracia en Brasil con un Lula preso? No, de ninguna manera. Yo creo que se abre una gran incertidumbre indiscutiblemente, pero que esta ausencia de liderazgos fuertes en Brasil pone en primerísimo lugar dos elementos. En primero, la profundización de la República como modelo de separación de poderes en el Estado y a la ciudadanía como actor principal en la elección de lo que sigue en Brasil. Yo escuchaba mucho la palabra grieta también aplicada en Brasil también estuvieron hablando mucho de la grieta, y quizás la grieta brasilera hoy es la definición entre un modelo de vieja política que hoy es un día histórico que demuestra el retiro del modelo épico, casi heroico de los líderes políticos, hacia un modelo donde la institucionalidad requiere muchísima profundización ciudadana e intervención ciudadana para el próximo acto electoral. Y el gran desafío que tiene el caso de Lula es poder elegir un sucesor, ¿no? Entonces, tanto el PT como todo el sistema político brasilero entra en una gran fase de incertidumbre. El gobierno argentino por lo menos dejó trascender esta declaración, el gobierno de Mauricio Macri, definiendo al proceso judicial que lo lleva a Lula a la cárcel como inobjetable. A ver, Gabriel. Bueno, no es lo que opinan la mitad de los abogados, ¿no? Por supuesto yo no lo soy, pero el debate es muy público. Hay básicamente dos cuestionamientos que se han hecho sobre esta decisión de primera instancia, ratificada por un tribunal colegiado luego y agravada en el tribunal de apelación. Una es la poca base de prueba que tiene la condena, que tiene mucho más énfasis en las convicciones del análisis que hacen los jueces respecto de un esquema de corrupción generalizado que sin duda existía y que llevan a otorgarle responsabilidad penal y por lo tanto enviar a prisión al presidente. Hay una objeción respecto de esa cuestión, de la solidez de las pruebas y cómo se construye el argumento por el cual se llega a la condena. Y otra, que creo que en este caso sí es más objetiva porque la podemos evaluar comparando los tiempos procesales que se han aplicado en el caso de Lula con los tiempos procesales promedio de los centenares de procesos que están en curso en el marco de la operación Lavallato, de la operación Celotes y otras iniciativas del Ministerio Público. Y en este caso sí hay una aceleración de los tiempos procesales en el caso de Lula, un expediente que es tratado mucho tiempo antes de lo que habitualmente se llegan a tratar los expedientes judiciales después de que se presenta la denuncia, y que cada paso procesal bate récords de tiempo en su resolución. Estos son dos aspectos que ponen en cuestión el proceso, ¿no? Los pasos procesales para sacarlo a Lula de la cancha y que no sea candidato. Bueno, uno podría pensar que un elemento que puede estar acelerando justamente es ese. No parece haber otro elemento externo que explique por qué se favorece o se prioriza el tratamiento de este procedimiento respecto de esto. Y esto dicho también, porque obviamente estamos hablando sobre todo por una audiencia argentina, en el marco de una serie de procesos donde los tiempos procesales son más o menos razonables. No es que a Lula le dan un tratamiento especial en el contexto de causas que duran décadas, como estamos tan acostumbrados en nuestro país, sino que en general todos los procesos de las operaciones de Lavallato, Celotes, etcétera, se están llevando adelante en plazos procesales muy razonables. Es decir, no hay en general no hay ninguna crítica que se le haya hecho al Ministerio Público Fiscal o a los jueces en Brasil por demorar tanto el tratamiento de las causas que finalmente no hay justicia, sino que por el contrario, el caso brasileño en eso sí se está viendo como un ejemplo en términos de cumplimiento de tiempos procesales razonables. En el caso de Lula claramente es un expediente que estaba en la mitad de la pila de expedientes del juez Moro, y el juez Moro ha elegido ponerlo arriba de todo, y lo mismo han hecho los jueces que han tenido que tratar el caso después. Claudio, lo que no se vieron en las calles de Brasil son disturbios, enfrentamientos, pero tampoco se vieron a los detractores de Lula celebrando la decisión de Sergio Moro. Yo creo que en líneas generales
el efecto incertidumbre es muy alto, tanto para la oposición como para el propio PT. Si uno fue siguiendo estas últimas 48 horas del desarrollo de los acontecimientos y las movilizaciones populares, hasta incluso había una presunción de llegar hasta más de 100.000 movilizados en San Pablo, que nunca sucedió. Entonces es como que el impacto es tan fuerte que no hubo posibilidades. Y después también estuvo muy presente la prudencia de Lula da Silva, pidiendo y sosteniendo la tranquilidad y el respeto a las instituciones, incluso él diciendo: yo podré no estar de acuerdo, pero necesariamente la voy a respetar. Hoy escuchaba, ¿no? Se preguntaban en diferentes artículos por qué un presidente de la envergadura de Lula, sabiendo que ha incluido a 40 millones de personas a la clase media o ha sacado muchísima gente de la pobreza, terminó envuelto en un caso de corrupción. Básicamente la respuesta corta es porque fue presidente de Brasil. A ver. No hay modo de haber liderado el Estado brasileño en estos años sin haber tenido algo que ver con un mecanismo muy aceitado y muy consolidado de relaciones non sanctas entre grandes grupos económicos y Estado, y un tipo de gobernabilidad muy particular que hay en Brasil, donde por la debilidad y fragmentación de su sistema de partidos, los presidentes están condenados a lidiar con parlamentos donde no solo hay, como es al día de la fecha, 18 bloques parlamentarios, sino que además la composición de esos bloques parlamentarios varía prácticamente con el reporte meteorológico, con lo cual los presidentes son electos con más del 50% de los votos, porque tienen que ir a una segunda vuelta y llegan al gobierno con toda la legitimidad del voto mayoritario de su ciudadanía, pero se encuentran con que tienen que gobernar con un parlamento, como le sucedió a Lula en su primer mandato, donde su partido no contaba ni con 1 de cada 5 diputados y no llegaba a contar prácticamente ni con 1 de cada 10 senadores. Ese Congreso brasileño sigue siendo hasta el día de hoy, y lo podemos ver cotidianamente en las negociaciones que tiene el presidente Temer con los múltiples bloques parlamentarios, un Congreso tarifado. Un Congreso donde se paga un peaje para la aprobación de las leyes, lo que a nosotros en Argentina nos escandalizó y ayudó a la caída incluso de un gobierno democrático, como fue el escándalo que conocemos de la Banelco. Sí. Es un procedimiento que en nuestro país podemos considerar con alguna prudencia y con una media sonrisa poco habitual, pero que en Brasil es absolutamente estructural. Desde el gobierno de Dilma Rousseff en particular, se le han dado herramientas presupuestarias y de autonomía funcional a la Policía Federal y al Ministerio Público para que se empiecen a juzgar estos casos. Y efectivamente, en la medida que comenzó, y las operaciones en curso del Ministerio Público van en esa dirección, de intentar desmontar esta relación non sancta entre intereses privados y estatales, bueno, podríamos decir que en alguna medida Lula está cayendo bajo su propia espada, porque han sido gobiernos de su partido los que han permitido que esto se empiece a investigar. Pero hay que entender, en primer lugar, que este es un fenómeno estructural de la política brasileña, como lo fue estructural de la política italiana hasta el proceso Manipulite en 1991. Mientras pensamos la pregunta para Claudio, vamos a mostrar lo que está sucediendo en estos momentos. El helicóptero que lo va a trasladar a Lula a Curitiba, donde allí pasará su primera noche, como recién decíamos. Veremos a ver en cuánto tiempo Lula podrá recibir allegados y familiares a la cárcel. A ver, estamos atentos. Ahí, por lo que vemos, están subiendo personas al helicóptero, están arrancando los motores del helicóptero que lo van a trasladar a Lula da Silva. Y le pregunto, mientras tenemos esa imagen fija, Claudio, con todo lo que hizo Lula en Brasil, Brasil sigue siendo el país más desigual de la región, y la región es la más desigual del planeta. A ver. Efectivamente, y yo creo que es parte de un proceso histórico de políticas reivindicatorias de las situaciones de pobreza que no han terminado de dar respuesta. En ese sentido, yo creo que el gobierno de Lula ha sido ejemplar en América Latina, pero no ha podido
modificar el índice de distribución o índice de desigualdad, como se lo conoce, siendo el 10º país más desigual del mundo y uno de los más desiguales en América Latina, pero también tenemos Haití, tenemos Colombia, tenemos Chile, tenemos Guatemala, Honduras y Chile, que están, digamos, peor que Brasil. No obstante, digamos, el hecho de que Brasil sea el país más extenso, el 75% de la economía de América Latina y el gran peso demográfico que tiene, la cuestión de la pobreza realmente es urgente. Y yo creo que la primera parte del gobierno del PT ha empujado este proceso. Un minuto, Claudio. Sí, cómo no, ahora sí, bueno, vamos a continuar con estas imágenes. Lo trasladan a Lula. Ahí se encendían los motores del helicóptero. Lo trasladan a Curitiba, donde ahí me va a confirmar la producción si es el penal de Pinhais, es donde va a estar ubicado, o su primera noche la va a realizar, la va a pasar en una sede policial de la Policía Federal de Curitiba. ¿Vos tenés información? Gabriel, ¿dónde pasaría? ¿Si directamente lo trasladan al penal de Pinhais o el Estado de Paraná? ¿Qué se decía? Lo que había anunciado el juez Moro en su resolución original era que se había dispuesto en un edificio de la Policía Federal una celda especial. Veremos si eso es finalmente así o no, porque en la resolución del juez parecía estar atada a la posibilidad de acceder a esa celda a la presentación voluntaria de Lula en el día de ayer en Curitiba, cosa que no ocurrió. Así que veremos, seguramente lo sabremos en pocos minutos cuando termine este traslado sí, ahí de está, algunos cientos de kilómetros a Curitiba. Está despegando el helicóptero. Hoy tenemos entendido por la información que fuimos recibiendo de Andrés Repeto y Pedro Brieger. Bueno, su familia, sus hijos estuvieron saludándolo allí en el sindicato. Estuvo reunido con Dilma. A ver si me ayudan a analizar esta relación de Dilma y de Lula. Se los vio juntos a los dos, ella dándole la mano, dándole fuerza. ¿Qué podemos decir de Lula y de Dilma, Gabriel? Bueno, Lula tiene un reconocimiento enorme por la calidad de funcionaria de su gobierno, que fue Dilma, al punto de prácticamente imponerle al propio Partido de los Trabajadores la candidatura de Dilma en el año 2010. Dilma no era de ninguna manera la candidata natural, era muy resistida y en parte poco conocida por la propia militancia petista. Proviene del Partido Democrático Laborista, no es socia fundadora del Partido de los Trabajadores, y fue una de las grandes apuestas de Lula, que ¿Y no hoy funcionó? ¿Y no funcionó? Bueno, en realidad ganó 2 elecciones presidenciales, ¿no? Me parece que las limitaciones vinieron después. En época de vacas flacas, Dilma no tuvo el tipo de liderazgo componedor con los partidos de la base que apoyaban al Partido de los Trabajadores en el Congreso como para garantizar una gobernabilidad como la de Lula. Ahí podemos hablar de un cierto fallo parcial del liderazgo de Dilma, pero yo de ninguna manera diría que es una experiencia fallida. Más bien, al contrario, hay que mirar ese caso para imaginar lo que puede pasar ahora si se le impide definitivamente a Lula ser candidato, porque el Partido de los Trabajadores se encuentra obligado, en ese caso, a inventar una candidatura. Entonces, este modelo exitoso de Lula en 2009-2010, cuando elige a una candidata débil, poco popular, poco conocida, y la construye como una candidatura viable que gana una elección, creo que es un modelo que hay que revisitar para ver si Lula desde la cárcel y el Partido de los Trabajadores van a ser capaces de hacer lo mismo ahora si se ven obligados a tener un candidato que no sea Lula, como es hoy lo más probable. Claudio, ¿y qué está pasando hoy si nos enfocamos en la economía brasileña? ¿Está creciendo o lo que aplica Michel Temer son medidas antipopulares? Congelamiento de salarios, reducción del gasto social, flexibilización laboral. Mira, yo creo que el proceso de recuperación brasilero está en marcha. Es muy interesante ese proceso, especialmente porque beneficia directamente a la Argentina. Brasil es nuestro principal socio comercial
y siendo nuestro principal socio comercial es con quien tenemos la mayor brecha en términos de balanza. Estamos casi 8.500 millones de dólares debajo con relación al comercio de Brasil, y para nosotros es absolutamente necesaria esa recuperación. Y este es otro problema de la grieta, porque la ciudadanía va a tener que decidir entre un candidato desconocido aún por parte del PT, algunos hablan de Haddad, que fue alcalde de San Pablo. Hoy estaba en el palco, ¿eh? Sí, con intención de proyectarlos, pero realmente muy poco conocido en el resto de Brasil. Y por otro lado, todavía no hay candidatos muy visibles, como decía Gabriel recién, todos absolutamente sospechados de corrupción. Si recordamos el impeachment de Dilma, cada vez que algún diputado votaba y se presentaba para votar, en los medios de comunicación veíamos la cantidad de millones de causas que cada uno tenía, y realmente estamos frente a un sistema político que yo creo que hoy está en su punto de inflexión. Y continuando el razonamiento, la población se va a tener que responder, sí, o volvemos a un pasado donde las reivindicaciones sociales en cierta medida han sido válidas, cayéndose la economía fuertemente durante el gobierno de Dilma, y vimos cómo terminó, o se sostiene democráticamente la gobernabilidad detrás de un Brasil que crece independientemente de quién lo conduzca. Porque si Temer, con la cantidad de causas judiciales que tiene encima, incluso peores que las de Lula, está en el ejercicio del poder, digamos, en cierta medida hay una aceptación social a esta circunstancia que seguramente va a mirar un poco más la economía que sus dirigentes. Gabriel, como analista internacional, ¿qué fue lo que más te impresionó del modelo social de Lula que aplicó en Brasil y se fue adoptado ese modelo por otros líderes del mundo? Bueno, evidentemente los programas insignia del gobierno de Lula fueron rápidamente adoptados por organismos internacionales de las Naciones Unidas como programas de aplicación universal. El Bolsa Familia. El Bolsa Familia, o sea, la beca, que es uno de los programas de transferencias de ingresos más masivos del mundo, porque es un país efectivamente de 200 millones de habitantes, así que no es un pequeño laboratorio. El programa de cuotas para la promoción del acceso de mulatos y negros a las universidades, hay una serie de programas de discriminación positiva, de transferencias de ingresos que fueron realmente modelos y que están bajo serio cuestionamiento desde el juicio político a Dilma. El juicio político a Dilma vino de la mano de no solo de un cambio de posición política de los aliados de centroderecha del Partido de los Trabajadores, que los abandonaron después de ser aliados durante 14 años, sino de un nuevo consenso en la derecha brasileña de que la constitución que los brasileños se dieron en democracia en 1988 otorgaba demasiados derechos que eran muy caros desde el punto de vista fiscal. Muchas gracias, Gabriel, Claudio, muy amables. Bueno, nos vamos con estas imágenes, pausa y ya volvemos.